Hola, mi nombre es Cintia Zavala, yo soy médico psiquiatra y especialista en salud pública. Tengo un postítulo en psicoterapia psicodinámica focal y un magíster en filosofía y políticas públicas del London School of Economics. Actualmente soy la directora de carrera de medicina de la sede de Santiago de la Universidad Andrés Bello y fui jefa del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud. A continuación, les voy a mostrar una presentación en relación a algunas consideraciones relevantes al momento de indicar una licencia médica por causa psiquiátrica. Licencias médicas por causas de salud mental, algunas consideraciones al momento de prescribir reposos por esta causa. El contenido de esta presentación se inicia con algunos conceptos muy generales en relación a lo que es la salud mental y la importancia que ella tiene. Luego vamos a hablar de la funcionalidad y el reposo laboral, de la indicación y la duración del reposo y finalmente, a modo de resumen de la presentación, algunos aspectos claves que debemos considerar cada vez que indiquemos una licencia por causa de salud mental. En términos generales, ¿cierto? Los trastornos mentales son alteraciones del pensamiento, de la conducta, de las emociones o de la percepción que se constituyen de manera específica en cuadros dimensionales. Es decir, no es simplemente la presencia y la ausencia, hay un continuo de síntomas, desde la tristeza más absoluta a la felicidad más absoluta, hay una dimensión en que las personas se van moviendo de forma dinámica y en relación al conjunto de síntomas asociados a la intensidad de la sintomatología presente, a la duración de esa sintomatología y a la interferencia con la funcionalidad del sujeto, entonces se constituye o no el diagnóstico, por ejemplo, de episodio depresivo, el que además es graduado leve, moderado, severo o puede tener otras sintomatología asociada que vale la pena mencionar, por ejemplo, con síntomas psicóticos o síntomas suicidales en una mirada que es dinámica y que finalmente no es simplemente dicotómica, sino que tiene que considerar, ¿cierto?, este movimiento en el cual el sujeto está inserto. Los trastornos mentales son muy frecuentes y son una causa relevante de carga de enfermedad tanto en Chile como en el mundo. Se estima que una de cada 3 personas en Chile, ¿cierto?, en la vida van a desarrollar algún trastorno psiquiátrico, o sea, más allá que solamente síntomas, van a cumplir criterios diagnósticos de un trastorno por salud mental. Y en cualquier momento dado, una de cada 4 personas cumpliría criterios para alguno de los diagnósticos descritos de salud mental. O sea, es algo frecuente. Sin embargo, como mencionábamos hace un momento, esto se mueve en una dimensionalidad. En la encuesta nacional de salud 2016-2017 fuimos a medir síntomas depresivos. Se aplicó un instrumento que mide sintomatología de esa línea y encontramos que un 15,8% de la población en ese momento tenía sintomatología depresiva. 10% hombres, 21,7% mujeres, el doble de las mujeres que hombres, una cantidad que es relevante. De forma posterior, ¿cierto? Aplicamos un segundo instrumento que lo que nos permitía hacer era el diagnóstico de depresión, ahora aplicando los criterios formales para hacer el diagnóstico. Y entonces esa cifra baja al 6,2%, siendo 5 veces más frecuente en hombres y mujeres. Lo que quiero ejemplificar acá es que efectivamente la mera presencia de síntomas no necesariamente constituye el diagnóstico de un trastorno, pero ello ocurre en una dimensionalidad en que es mucho más frecuente la presencia de síntomas y luego cuando vamos acotando el resto de los criterios va disminuyendo la frecuencia. El diagnóstico es relevante y es relevante porque se asocia a un pronóstico, ¿cierto? En que yo puedo anticipar un curso en relación a los cursos más frecuentes que las personas tienen y a distintas opciones de tratamiento que yo debo implementar en la persona que consulta, ¿cierto? Que busca atención. En salud mental, los tratamientos son múltiples, no hay un solo tratamiento y son mucho más que simplemente la prescripción de medicamentos. Probablemente en la gran mayoría de las guías hoy día, los cambios de estilo de vida, el comer de manera sana, el hacer ejercicio, el poder dormir una cantidad de horas razonable, el poder
limitar el consumo de alcohol, de tabaco, el tener relaciones sociales sanas, vínculos, etcétera, es la primera intervención y se ha visto que un porcentaje relevante de personas responden a la sintomatología ansiosa, depresiva con el cambio de estilos de vida. En segundo lugar, ligado, no es lo mismo, pero muy ligado a la educación. La educación es central. Cuando llega alguien a consultar con una dolencia, no maneja la misma información que nosotros como profesionales. Poder explicar qué es lo que está pasando, cuáles son los cursos posibles de enfermedad, cuáles son las alternativas de tratamiento, es relevante en términos de que en sí mismo puede disminuir la ansiedad, puede ayudar a la alianza terapéutica, lo vamos a ver en un minuto más, y en sí mismo puede contribuir al éxito del tratamiento. Los fármacos, por supuesto que son una estrategia terapéutica relevante que nos permite manejar sintomatología diversa. Tenemos varias familias de fármacos a las cuales podemos apelar para el tratamiento de distintos tipos de trastornos. Y muy de la mano de eso, intervenciones psicoterapéuticas, tanto individuales como grupales. Hay un porcentaje que también es relevante de los cuadros de salud mental que se gatillan por estresores o por eventos vitales difíciles que las personas les toca vivir. Y entonces, si existe efectivamente un gatillante específico, probablemente también es importante no solo el manejo de los síntomas agudos, sino el poder apoyar en la resolución del conflicto que está generando la síntoma o en la elaboración de, por ejemplo, el duelo que puede venir iniciando este cuadro clínico, porque el manejar ambas cosas, hacerse cargo de aquello que hace que se inicie el cuadro, es relevante también para una resolución posterior. No basta la mayoría de las veces simplemente con dejar medicamentos. Cuando los casos son más graves, pueden requerir hospitalización, ya sea abierta o cerrada. En salud mental tenemos los hospitales de día, los cuales sin pernoctación las personas durante un tiempo tienen intervenciones que son mucho más intensivas. Hay intervenciones de rehabilitación psicosocial, existen terapias de neuromodulación, incluso, aunque en casos mucho más agotados, algunas intervenciones más complejas, la terapia electroconvulsiva, etc. Y en esa línea, el trabajo y en la dimensión de lo que implica el trabajo, el reposo laboral también son parte de un esquema de tratamiento global en salud mental. El trabajo da vida, en el fondo, y sentido a la vida de las personas. Cuando nosotros nos remitimos a la definición de lo que es la salud mental es mucho más que la ausencia de enfermedades mentales. La salud mental está fuertemente condicionada por la posibilidad de las personas de desarrollarse plenamente, de aportar a su comunidad, de tener herramientas para afrontar las dificultades habituales de la vida y el bienestar. La sumatoria de esos conceptos es lo que constituye la salud mental. Y el trabajo tiene un rol en relación al aporte a la comunidad y a la dotación de sentido de la vida de las personas. En pacientes que son más graves, por ejemplo, el trabajo asistido, el trabajo apoyado, ¿cierto? Es una estrategia de intervención importante. O sea, hay pacientes en los cuales nosotros podemos prescribir el poder insertarse laboralmente como un objetivo de éxito terapéutico. Y al revés, hay otros pacientes en los cuales la intensidad de la sintomatología afecta su funcionalidad de tal manera que efectivamente debemos sacarlos del trabajo y para eso la legislación nos otorga la posibilidad de generar las licencias médicas de manera de poder contribuir al proceso de recuperación. Ahora, esta sumatoria de tratamientos que yo he mostrado no se genera de manera aislada ni se piensa de manera aislada, sino que se piensa en el contexto de una co-construcción con el paciente y se plasma en el plan de cuidados integrales. Este plan de cuidados integrales se co-construye de manera individual con cada usuario en relación a sus circunstancias particulares. La misma intervención que en un usuario o en una persona usuaria puede ser terapéutica, en otra persona podría no serlo. En algunas personas con el mismo diagnóstico yo podría indicar una hospitalización en régimen cerrado y en otra podría indicar como mejor alternativa una hospitalización domiciliaria en relación a cómo sus circunstancias pueden permitir o no que se genere el mejor efecto terapéutico de cada una de estas intervenciones. Este plan de cuidados integrales no es impuesto por el tratante al usuario,
sino que es relevante que sea co-construido en el contexto de una alianza terapéutica. No necesariamente se construye una vez, puede irse modificando en el tiempo, sin embargo es importante en la primera o en las primeras consultas construirlo, independientemente que después se vaya ajustando en relación a cómo avanza en el fondo la enfermedad en la persona. Este plan de cuidado integral, como decía, debe ser co-construido y debe tener objetivos compartidos. El objetivo habitual es la recuperación de la persona, el logro de la mejor funcionalidad posible que le permita vivir una vida plena. En términos muy amplios, ¿cierto? El logro del funcionamiento que permita que la persona viva la vida que desea vivir, ¿cierto? En que pueda hacer un aporte, en que estos conceptos de la definición de salud mental estén integrados, sea un aporte a su sociedad, tenga y a su comunidad, tenga un sentido lo que hace, desarrolle las mejores herramientas de afrontamiento posible, tenga un sentido de una sensación de bienestar, son macro objetivos del plan de cuidado integrales. Y para eso pueden haber distintos caminos. Este plan de cuidados integrales implica siempre ofrecer a la persona usuaria el mejor tratamiento posible basado en nuestros conocimientos como expertos en la disciplina. En la misma lógica de la medicina basada en evidencia, ¿cierto? El mejor tratamiento con la mejor evidencia basado en la investigación más reciente posible en el contexto de la consideración de los valores y las preferencias de los usuarios y en un marco ético y valórico, ¿cierto?, acorde a la exercicio de la profesión. Este mejor tratamiento posible que le ofrecemos a quien acude por atención tiene que estar centrado en las necesidades de la persona y no exclusivamente en satisfacer una demanda, porque en la satisfacción única de la demanda, ya sea de un fármaco, de un tratamiento específico o de una licencia médica, pueden quedar fuera aspectos que son relevantes para el bienestar al mediano plazo. Y se construye de forma integral y de forma individual porque las circunstancias de cada persona son diferentes. Lo vamos a ver en un minuto más. Sus redes de apoyo, sus mecanismos de afrontamiento, su estructura, ¿no? La estructura de personalidad que le habilita, ¿cierto?, a ciertos logros, que le hace utilizar ciertos mecanismos de defensa. También pueden modular la forma en que nos aproximamos a la construcción de este plan de cuidado integral. Ahora, la funcionalidad es un aspecto bien clave al momento de evaluar el reposo laboral. Como mencionaba hace un momento, los trastornos mentales se definen en distintos sistemas de clasificación. Los más habituales son el CIE-10, el DSM-5, y son consensos de grupos de expertos que definen un diagnóstico, es decir, definen a qué le vamos a llamar de esquizofrenia, a qué le vamos a llamar trastorno bipolar, a qué le vamos a llamar episodio depresivo, en base a una sumatoria de síntomas, en base a la temporalidad con la cual se presentan esos síntomas, a la manera en que se articulan los síntomas presentes y al impacto en la funcionalidad que tiene, ¿cierto?, todo este cuadro en la persona específica. Si bien no existen exámenes específicos para realizar el diagnóstico, son constructos y específicos. Por lo tanto, el diagnóstico en base a estos criterios para llegar a este constructo diagnóstico es relevante, porque la investigación en relación a la efectividad de los tratamientos está hecho considerando personas que cumplen los criterios diagnósticos de estos constructos. Porque en los sistemas nacionales, ¿cierto?, de evaluación de demanda de la oferta del sistema de salud, usamos los diagnósticos para estimar costos, para estimar necesidad, porque con esto nos comparamos internacionalmente, tiene usos epidemiológicos, en fin. Todos los trastornos mentales requieren que haya un impacto en la funcionalidad del sujeto. No basta solo con la presencia de sintomatología, sino que eso tiene que impactar en el funcionamiento en las distintas dimensiones de la vida. Y la funcionalidad es un elemento central al momento de considerar la indicación de reposo laboral. El diagnóstico es importante como hemos mencionado, porque se asocia a un tratamiento y un pronóstico posible. Pero no es la única consideración al momento de indicar la licencia médica. Hay diagnósticos que desde el conocimiento general
pueden ser más graves en sí mismos, ¿cierto?, que otros. Una esquizofrenia podría ser más grave que un trastorno depresivo. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un diagnóstico situado de la realidad de los pacientes, eso no siempre es así. Una persona con un diagnóstico de esquizofrenia compensada, que está trabajando, inserta en su comunidad, que tiene redes de apoyo, que tiene vínculos significativos, probablemente no va a estar cursando un cuadro de gravedad semejante siquiera a una persona que está haciendo un episodio depresivo agudo con síntomas psicóticos, con un impacto tremendo en la funcionalidad diaria. Por lo tanto, el diagnóstico sí, pero el diagnóstico en el contexto de cómo se está presentando en el individuo particular. Ahora, no es solo el diagnóstico, también a ratos, al momento de considerar la funcionalidad, la intensidad sintomática es un elemento relevante. Existen cuadros o situaciones que no son diagnósticos de trastornos, que pueden ser procesos normativos, procesos comprensibles, procesos naturales, por ejemplo, posterior a un duelo, ¿cierto?, que pueden requerir durante un tiempo una indicación de reposo laboral sin que necesariamente constituyan un trastorno, pero sí en que las personas se presenten con una intensidad sintomática que afecta su funcionalidad. Y por último, debemos considerar el contexto. Probablemente dos personas con cuadros semejantes, pero que tienen distintas redes de apoyo, que tienen distintos tipos de trabajo, que tienen distintos requerimientos en los trabajos o distintas formas de desempeñar el trabajo, teletrabajo versus trabajo presencial, redes de apoyo en el trabajo, ¿cierto? El trabajo considerado como un espacio de protección versus personas que pueden sentir el trabajo como un lugar más amenazante, pueden tener implicancias distintas. Por tanto, y probablemente esto es un concepto muy esencial, la indicación de reposo se hace con un diagnóstico, se nos pide, ¿cierto?, en la licencia médica poner un diagnóstico. Sin embargo, al momento de definir si ese diagnóstico requiere una licencia médica, el diagnóstico debe ser situado en la realidad de la persona y en su contexto. Una vez que nosotros nos planteamos en el contexto de este plan de cuidados integrales, que tiene tratamientos varios, ¿cierto? Cambios de estilo de vida, hay educación, muchas veces fármacos, muchas veces intervenciones terapéuticas u otras cosas asociadas. Cuando nos planteamos la indicación de reposo, ¿cierto? Hay tres consideraciones iniciales que debemos de tener. La primera, el reposo, ¿cierto?, se prescribe en el contexto de una incapacidad laboral transitoria. Alguien que no trabaja, ¿cierto?, no nos vamos a plantear dejarle una licencia médica, y alguien que tiene una incapacidad laboral que no es transitoria, que es permanente, eventualmente podría requerir una primera licencia, esto lo vieron, ¿cierto?, en clases previas, pero tenemos que generar otro trámite que tiene que ver con la evaluación de la pensión de invalidez, en que efectivamente hay una afectación de la funcionalidad y en que el tratamiento tiene un rol curativo, y ahí de nuevo, ¿cierto?, ligarlo con cuando no tiene un rol curativo, cuando el trastorno afecta a la funcionalidad, genera una incapacidad laboral, pero no hay un rol curativo, sino que sabemos que va a ser permanente, hay que activar estos otros mecanismos de protección social. Cada vez que prescribimos reposo, no solo la primera vez, cada vez debemos considerar algunos elementos. Primero, el diagnóstico y la intensidad del cuadro clínico. Como mencionaba, ¿cierto?, el diagnóstico nos da un pronóstico, lo que nos podría ayudar a afinar, ¿cierto?, cuánto tiempo debiese ser la duración de la licencia. No hay recetas de cocina y es difícil decir tanta cantidad de días en relación a cada diagnóstico por lo que venimos conversando, porque finalmente estos diagnósticos ocurren en una persona particular que tiene circunstancias particulares y que tiene ciertas condiciones laborales particulares. Hay que planteárselo, y en relación al conocimiento que nosotros tenemos del tiempo de inicio de acción de fármacos, del tiempo de duración de los trastornos, ¿cierto?, del proceso que puede llevar a las personas, la experiencia también en ese sentido es de mucha ayuda, es que vamos planteando para cada uno una duración del cuadro de la licencia médica que se va reevaluando en las siguientes consultas. Debemos evaluar cuáles son los factores protectores y de riesgo individuales. Una persona con policomorbilidades, ¿cierto?, que utiliza múltiples fármacos, que tiene alergias, a lo mejor algún tratamiento, que estamos limitados de aplicar ciertas intervenciones clínicas,
puede tener consideraciones diferentes a otra que tiene otras condiciones para llevar un tratamiento con mucha mayor facilidad. Otros factores protectores que tienen que ver con la personalidad, con los mecanismos de afrontamiento previo, con las redes de apoyo. Como mencionaba, las redes de apoyo del individuo y en ese sentido también pensar dónde están esas redes de apoyo. No es lo mismo probablemente alguien que vive solo y, insisto en el ejemplo, ¿cierto? Y tiene un buen ambiente laboral en que hay un espacio contenedor que lo va a ayudar, que lo va a apoyar, que le va a permitir cierta flexibilidad si es que hay alteraciones en la funcionalidad, que una persona que eventualmente en su casa tiene un espacio mayor de apoyo con personas que lo pueden cuidar, que lo pueden apoyar y o que no percibe de la misma manera el espacio laboral. Las rutinas, y este es un aspecto muy relevante, dentro de las cosas que hacen que el trabajo sea una indicación terapéutica muchas veces en el contexto de los trastornos mentales, tienen que ver con la manera en que estructura una rutina para el individuo. El tener que ir a trabajar cada día implica tener que levantarse cada día, implica tener que asearse cada día, implica tener que salir cada día, implica tener que ver gente cada día, implica alimentarse a ciertas horas cada día. Estructura desde afuera la vida de una manera que habilita ciertos estilos de vida que pueden ser más saludables. Es mejor comer a horario fijo que no hacerlo. Es mejor levantarse y asearse cada día que no hacerlo. Por lo tanto, también tenemos que ver cómo se equilibra el mantener las rutinas de las personas en los momentos en que prescribimos reposo. Porque efectivamente necesitamos eso también tomarlo e incorporarlo a las intervenciones que vamos, ¿cierto?, a dejar si dejamos reposo y sacamos a la persona de esta estructuración que viene dada con lo laboral. Hay que pensar en las características del trabajo. Probablemente no es lo mismo un trabajo de oficina de baja demanda que un trabajo de atención a público, que ser conductor, ¿cierto? U otros trabajos que implican responsabilidad o precisión. También tiene que ver con las características en términos de la posibilidad de hacer ajustes en el mismo trabajo a la función habitual de las personas y al apoyo que pueda sentir dentro de su ambiente laboral. También es muy relevante pensar en el tratamiento implementado, tanto en los tiempos de respuesta como en los efectos adversos. Y en este punto me quiero detener un momento porque no solamente tiene que ver con el tratamiento en términos abstractos, sino también en el entender el reposo como un elemento más del tratamiento, al cual tienen que ir adjuntos otro tipo de intervención. Si yo dejo un tratamiento, yo soy médico general, ¿cierto? Veo un paciente con un trastorno de salud mental, muy razonablemente lo voy a empezar a tratar, dejo un tratamiento, ¿cierto? En un tiempo de respuesta estimado de acuerdo a lo que sabemos, 3 semanas, 4 semanas el antidepresivo, por ejemplo, no hace el efecto que esperamos, lo subo, lo voy ajustando de manera sistemática, no tengo respuesta, adiciono un segundo antidepresivo o cambio de antidepresivo, no encuentro respuesta, bueno, también tengo que plantearme en qué momento, si el tratamiento no está obteniendo los resultados que yo espero, tengo que implementar otras acciones, ya sea derivar a especialidad o si estoy en la red, generar una interconsultoría o derivar, ¿cierto?, al nivel secundario de atención, de manera de permanentemente estar ofreciendo el mejor tratamiento posible a los pacientes, dentro del cual tengo que ir aplicando medidas de mayor complejidad si es que efectivamente no voy logrando la respuesta esperada en los tiempos que habitualmente uno debiese lograrla. Es importante ir evaluando la adherencia a las indicaciones de tratamiento de las personas eh, y la mantención del rol terapéutico del reposo. Aquí también me quiero detener un momento. El reposo médico es una herramienta fundamental en muchos casos para lograr la recuperación de los pacientes. Y cuando efectivamente hay una indicación de reposo, el reposo debemos dejarlo. Lo que es importante es poder considerar que el reposo, al igual que algunos fármacos que usamos, es una indicación que tiene que tener asociado un plan de intervención. Voy a repetirlo porque me parece importante poder destacarlo. Para hacer una analogía, cuando yo dejo una benzodiazepina, ¿cierto? Las benzodiazepinas son medicamentos que se utilizan para el manejo agudo de la ansiedad. Son de tremenda utilidad en casos en que las personas están con mucha ansiedad.
no son el tratamiento primario de elección, ¿no? Sino que para el manejo de la ansiedad, el tratamiento de elección son los antidepresivos a largo plazo. Sin embargo, sabemos que hay un tiempo de latencia de la respuesta del inicio de acción del antidepresivo. Entonces, en este periodo inicial muchas veces dejamos benzodiazepinas para poder aliviar el sufrimiento y los síntomas más agudos. Pero las dejamos sabiendo que las vamos a utilizar durante este periodo de tiempo y luego las vamos a ir retirando. Porque efectivamente con lo que nos vamos a quedar es con este otro tratamiento y que las benzodiazepinas al mediano plazo pueden tener efectos adversos, pueden generar adicción, daños cognitivos, etc. Es la misma lógica que la licencia médica. La licencia médica va asociada, ¿cierto?, a otras acciones terapéuticas que mientras se mantengan y mientras sigan siendo escalonadas, podemos requerirla, podemos usarla, pero en el momento en que ya no está cumpliendo este rol terapéutico, entonces la indicación de licencia no debería mantenerse. El reposo es un elemento más del plan de cuidados integrales, tiene que tener acciones terapéuticas concomitantes implementadas acorde, ¿cierto?, a la duración del reposo. Considerar el riesgo de efectos iatrogénicos, la mantención del reposo más allá del periodo necesario para la recuperación, sino como una forma de evitar conflictos sociales, laborales, de cuidado, situaciones de cuidado, puede ser iatrogénica en términos de evitar o demorar la resolución real de esas problemáticas. Dificulta la generación de mecanismos de afrontamiento más sanos para esas situaciones. Y siempre cuando prescribimos el reposo debemos evaluar la funcionalidad general, sobre todo cuando hay otras circunstancias que pueden hacer que las personas soliciten un reposo que no son estrictamente médicas. El momento de la consulta puede ser un momento muy angustioso, de mucha intensidad, de mucha angustia. Hay que evaluar también cuál es la funcionalidad en los momentos, en otros momentos, ¿cierto? En el funcionamiento diario y en otras dimensiones. Recordar que el reposo parcial es una herramienta importante que puede ser una estrategia terapéutica relevante al momento de pensar en una reincorporación laboral. ¿Y cuáles son los aspectos clave de esta presentación? Primero, la indicación de licencia médica, ¿cierto? Requiere más que la presencia de un diagnóstico, sino que debe ser situada en la realidad y el contexto de la persona y sus circunstancias. Por eso la indicación de reposo se hace dentro de un plan de cuidados integrales generado de forma individual, con objetivos co-construidos y acordados con el sujeto de atención. La funcionalidad es un elemento central de considerar para la mantención del reposo y en ese sentido la duración del tratamiento no es necesariamente lo mismo que la duración de la licencia médica. Una persona que tuvo un cuadro depresivo, que se trató, que está sin síntomas, ¿cierto? Con una funcionalidad normal, pero yo voy a generar un tratamiento de mantención, por ejemplo, a un año plazo para evitar recaída, no requiere estar durante un año, ¿cierto? Con licencia médica. Entonces, se va evaluando caso a caso. Personas que a lo mejor tienen otras condiciones podrían requerir una licencia durante un periodo de tiempo, pero no necesariamente homologado al tiempo total del tratamiento, tanto terapéutico, psicoterapéutico como farmacológico. La prolongación del reposo debe ir en el marco de un tratamiento escalado, considerando la derivación y o la consultoría si no hay una respuesta adecuada. La indicación de licencia médica puede tener efectos iatrogénicos, promoviendo conductas evitativas y no el desarrollo de mecanismos de afrontamiento. Por eso el balance siempre es importante, dejarla, indicarla cuando es necesario, pero durante el tiempo en que es necesario. Y la licencia médica siempre debe ser parte de un esquema de tratamiento con fines curativos en el contexto de una incapacidad laboral transitoria. Muchas gracias.